hablar un poquito de qué son las emociones. El A veces podemos tener emociones muy intensas, a veces podemos no tener emociones. A veces hay emociones que se apoderan de nuestra mente, por ejemplo, una depresión, incluso clínica. Y quizás podríamos dividir a las emociones en 2 grandes grupos. Las emociones negativas y las emociones positivas. Las emociones negativas se consideran que perturban la mente, agitan la mente. En sánscrito se llaman kleshas, ¿no? El y hay entre estas emociones negativas están, por ejemplo, los celos, la envidia, el enojo, la rabia, la ira, el deseo de venganza, ¿no? Entre otras, ¿no? Se dice que hay 84,000 emociones. Ahorita regreso a estas emociones negativas. Pero también hay emociones positivas, por el amor, la compasión, la bondad, el sentimiento de ayudar a alguien que está pasando un mal momento. Pero ahorita vamos a hablar más de las emociones negativas. Y estas emociones pueden surgir de 2 maneras. Uno, de repente aparecen en nuestra mente sin una causa específica, sin que sabemos por qué, ¿no? De repente te puedes sentir enojado y ni siquiera alguien te gritó, ni alguien te insultó, nadie te hizo nada. Es más, puedes estar tú solo y ¡fum!, de repente surge el enojo. O a veces hay cosas que pasan claramente y dices: "Okey, me estoy enojando porque, pues, tal persona me habló feo o dijo algo, una mentira de mí o hizo algo que me molesta". Y no importa cómo haya surgido la emoción, son de la misma naturaleza. Incluso a veces podemos generarla nosotros. Hay algunas prácticas meditativas que dicen: "Genera enojo", pero tú dices: "Yo no estoy enojado ahorita". El y entonces okey, recuerda una experiencia de enojo, un momento en que te hayas enojado, pues, con un jefe, con un familiar, con un vecino, una pareja. Entonces, trae a tu mente un momento en que te enojaste, en el que tuviste quizás no elijas el día que más te enojaste, porque a lo mejor te vuelves a enojar así descontroladamente, a lo mejor te vuelve a rebasar. No, puedes elegir una sensación, un enojo pequeño. Por ejemplo, ahora que tuve este viaje, llegué al aeropuerto ya rayando el caballo, como dicen, y entonces ya no pude documentar mi maleta. El y la tuve que pasar por los filtros de revisión.
Y entonces me tocó una persona así como muy inflexible y dijo: "No, esta una pasta de dientes nuevecita, no, pues que tiene más de 120 miligramos, entonces se queda. Una loción que, pues, ya estaba le quedaba la tercera parte, pero él dice: "Eso no nos importa a nosotros, sino la etiqueta", y la etiqueta dice que era de 150 miligramos, entonces se queda. Y un spray que era más bien, como más medicinal, que igual se queda. Y entonces el la persona me dijo: "Tienes 3 opciones. Uno, documentarlo, pero, pues, ya habían cerrado el vuelo. 2, entregárselas a un familiar, pues no, no había nadie porque yo había llegado solo al aeropuerto. Y 3, abandonarlas", ¿no? Entonces, pues, mi caballito decía que eso era algo injusto, pero no tenía ni tiempo de discutirlo porque tenía que ya iba muy justo con el tiempo del vuelo, entonces tenía que irme a la sala rápido. Entonces, pero mi caballito quería verlo como, pues esto es como un robo porque me están robando 3 cosas mías. Pero en ese momento yo dije, aunque sí surgió algo de enojo o molestia, dije: "Voy a elegir regalárselos", como si se los hubiera regalado, para que no generen karma, ¿sí? Negativo. Y ya, el enojo se fue, ¿no? Pero de repente volví a surgir, ¿no? Porque, ah, okey, llegué y ya no tenía pasta de dientes. Entonces, y no tenía cómo lavarme los dientes antes de dormir. Entonces, pero eran no, o sea, okey, te puedes comprar otra, ¿sí? Pero ahí como que había una razón para que surgiera el enojo. En otras ocasiones el enojo surge sin motivo, sin causa, sin que sepas por qué surgió. Simplemente estás enojado y no sabes ni quién te la hizo, ¿no? Y ese enojo a lo mejor puede ser de otras vidas, que ahora se está manifestando. Es el enojo, decíamos, es una emoción perturbada. ¿Por qué? Porque perturba tu mente, agita tu mente, descontrola tu mente. Entonces, hay gente que trata de rechazar a las emociones y eso es malo, porque en vez de que desaparezcan, les da más poder. Entonces, como dice Mingyur Rinpoche, no tienes que rechazar la emoción, pero tampoco decirle sí jefe o sí jefa, yes boss. O sea, darle tu poder a la emoción, ¿no? En ambos casos la emoción se va a volver más fuerte, te va a dominar más. Y él dice que lo que tenemos que hacer es volvernos amigos de nuestra emoción. Pero ¿cómo volverte amigo de una emoción que te perturba, que te agita, que te pone de mal humor, que te echa a perder el día? Pero ese es el secreto. Tenemos que ver las emociones como si fueran invitados no deseados a una fiesta que tú organizaste, a la que invitaste a tus familiares, a tus amigos de la infancia, a tus amigos de la escuela, a tus amigos del trabajo, a tus amigos de un curso. Y cuando se presenta,
¿Qué tenemos que hacer con esta emoción? Lo primero es no darle el control de tu mente. ¿Y cómo logras esto? Primero, generando un por ejemplo, generalmente decimos: "Estoy enojado, estoy furioso, si no me hable". Entonces, ahí parece que tú te convertiste en el enojo, te convertiste en esa emoción. Entonces, ya no hay separación, ya no hay un espacio, ya no hay aire entre tú y la emoción, o sea, ya te vinculaste totalmente con la emoción. Yo creo que las emociones son como son como un guante. O sea, imagina que tu mano es la mente y la emoción es la otra mano, y entonces es el guante, y entonces viene la emoción y se apodera de tu mente. Estoy deprimido, ¿sí? O tengo celos, o tengo envidia, ¿sí? El entonces ya el guante se apoderó de tu mente, ya no hay espacio entre el guante y tu mente, y decíamos, lo primero que tenemos que hacer es meter un poquito de aire, de espacio, entre tu mente y esta emoción, porque en realidad tu mente no es esa emoción. O sea, esta emoción es algo pasajera, es impermanente, viene y se va, ¿sí? Pero cuando no tienes entrenamiento mental, la emoción te hace creer que tú eres esa emoción, ¿sí? Estoy muy enojón, estoy deprimido, ¿sí? Entonces aquí un truquito primero que podemos usar es decir: "Surgió el enojo en mí, o me está visitando la depresión". Yo le llamo doña Depre, ¿no? Pues, llegó doña Depre. Yo no la invité, pero, pues, ya llegó. Entonces, el error que cometemos es rechazarla. ¿Por qué? Porque doña Depre se ve horrible, se siente horrible. Entonces, queremos evitar a doña Depre. Entonces, mejor me voy a echar un whisky, o una cuba, o un cigarro, o me voy a ver una película, o me voy de compras, y entonces ahí estamos dándole más poder a doña Depre, ¿no? Y en vez de que se vaya, se va a quedar, o va a llamar a sus amiguitas, el para hacerte un cóctel, la duda, la confusión, ¿no? Y en cambio, si tú te aprendes a hacerte amigo de doña Depre, es difícil, ¿no? Porque se ve horrible doña Depre y además te hace sentir fatal. Pero Mingyur Rinpoche dice: "Te tienes que hacer amiga de doña Depre". Entonces es como si la invitaras, le digas: "Okey, bienvenida, te puedes sentar aquí a mi lado, o si estás acostado, okey, te puedes acostar aquí a mi lado, doña Depre". Y como dice el Lama Ole Nidal, obsérvalas como si fuera un monstruo de museo o un monstruo de zoológico. O sea, ¿cómo se ve? ¿Cómo es doña Depre? ¿No? Las emociones son tímidas y no les gusta que las observes, porque no son como alebrijes, que los alebrijes mexicanos se ven preciosos, ¿no? Entonces los puedes observar y ver, ¿no? Son de muchos colores, de muchas formas, hechos con mucha creatividad, con mucha imaginación. Y aunque algunos de ellos son como monstruos, pero son muy bonitos los alebrijes. En cambio, las emociones son como monstruos horribles, o sea, se sienten de la patada.
Pero entonces tienes que observarlo. Ah, ¿cómo se ve don enojón? ¿Cómo se ve doña envidia? Y dices, wow, se ven terribles. Entonces observa, no le quites los ojos de encima. Hay una metáfora que se dice, imagínate que hiciste una fiesta sorpresa en tu casa, una open party, una fiesta de puertas abiertas, y llegaron tus familiares, llegaron tus vecinos, llegaron tus amigos de la escuela, tus amigos del trabajo, y de repente ves que entra a la fiesta un asesino. Tú sabes que es asesino, una gente que ha matado a varias personas. Y de repente el asesino se va a la cocina y ahí está tu mamá. ¿Qué harías? Obviamente no te vas a ir a la recámara, ¿verdad? Pues sabes que ese asesino es peligroso y puede hacer algo. Quizás lo que pienses es, va a llamar a la policía para que intervenga, se lo lleven. Pero mientras llega la policía, no puedes separarte del asesino porque es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces lo vas a estar observando, observando qué hace, con quién está, con quién habla, de qué están hablando, ¿no? Y así lo estarías vigilando hasta que el asesino se vaya. Sí. El, y así son estas emociones perturbadoras, como enojo, envidia, celos. Son muy peligrosas, sobre todo si le das tu poder, si tú crees que eres esa emoción. Entonces, el hecho de meter un poquito de espacio, de separación entre tú y la emoción, es importantísimo, ¿sí? Esto lo puedes hacer más en estado mental 3 cuando estás observando simplemente la emoción. Ya no eres tú la emoción. Y la otra es que la observes, la emoción. No le quites los ojos de encima hasta que se vaya. Y si se tarda mucho, pues no importa, la sigues observando, 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 observando. Ok, estoy enojadísimo. Me hicieron enojarme, estoy rabiando, estoy furioso. Ok, observo mi enojo, mira, y claro, se ve terrible, es como un monstruo ahí que se metió a mi mente. Lo observo, lo observo. ¿De qué color es? ¿De qué tamaño es? ¿De qué forma es? ¿Qué reacciones me está provocando en mí? A lo mejor estoy sudando, a lo mejor estoy temblando, a lo mejor me duele la cabeza o el estómago, cualquier cosa. Simplemente observo a esa emoción. Y si puedo, observo el plástico en el que voy a capturar todos los alimentos, ¿sí? Que venían ahí. Y puedo, en tercer lugar, recordar que las emociones son impermanentes. Surgen, moran y se van. No van a durar para siempre. Entonces, tengo que estar ahí, ¿sí? Aceptando, volviéndome amigo de esa emoción, ¿sí? Pero no dándole mi poder, o sea, no diciendo ni haciendo nada que luego me arrepienta yo porque hice alguna barbaridad o dañé a otra persona o me dañé a mí mismo. Entonces simplemente la estoy observando, la emoción, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Sí? Hasta que se vaya. Pero cuando empiezas a trabajar con las emociones, va a suceder que de repente vienen ya no solas, sino vienen en grupo.
Porque doña Tristeza o doña Depre dice, ah, no, este cuate ya me está queriendo ganar. Entonces voy con mis amiguitos y mis amiguitas y entonces viene un grupito de 3 o 4 emociones al mismo tiempo. A lo mejor viene doña Depre con don Enojo, con doña Envidia, con doña Confusión. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es lo que dice Shama Rinpoche en su libro El Camino al Despertar. Trabaja solo con la emoción más fuerte. ¿Y cuál es la más fuerte? La que parece más seguido en ti, la que te mueve más el tapete, ¿sí? La que sientes más poderosa, más grande. Entonces, no trabajes con todas las emociones porque te van a derrotar. Concéntrate solamente en la más grande. ¿Sí? Y a ella no le quitas los ojos de encima hasta que se vaya. Y si se tarda varios días, pues la sigues observando todos esos días, ¿no? Hasta que te vuelvas amigo de esa emoción. No significa que surge depresión y no vas a sentirte mal o de la patada. No, te sientes mal, pero dices, ok, es por doña Depre que me está visitando, pero si yo la rechazo voy a generar aversión, que es uno de los del triple veneno. Y eso en vez de hacerla más pequeña o hacer que menos surja en ti, no, va a ser la más grande, le vas a dar más poder y va a surgir más en ti. Entonces, observas a doña Depre y las emociones son tímidas. Entonces, cuando tú la estás observe y observe y observe, la emoción se va a ir. A veces la emoción dice, no, ya me están agarrando de conejillo de indias, de laboratorio de experimentación, y mejor me voy. Y mejor regreso cuando este cuate, esta cuata estén descuidados, ¿sí? El, entonces, esto es lo que hacemos con las emociones. Las emociones, podemos hacer 4 cosas con ellas, ¿no? Que uno es, algunos le llaman esto el Dharma de Gampopa, pero no es exactamente el Dharma de Gampopa. También el uno es rechazar la emoción, rechazar lo negativo. Puedes decir, es que cada que hablo con fulanito, fulanita, me saca mis demonios, me toca mis botones, es que tiene una manera de provocarme que pierdo el control. Entonces es válido que digas, no voy a ver a esta persona, me voy a alejar de esta persona porque me rebasa. No es la mejor solución, pero es un primer paso. Me alejo de lo que me hace enojar, ¿no? Puedes hacerlo. El segundo paso es procuro lo que me genera la emoción contraria. Entonces, si voy con mi abuelita, ella siente una paz increíble cuando estoy con ella. Entonces, en vez de ir con mi primo que me saca mis demonios, voy con mi abuelita que saca mi nobleza, que saca lo mejor de mí. Ese es el segundo método. Pero este primero y segundo método no son suficientes para lidiar con las emociones. Pero al principio, a lo mejor solo es lo que puedo hacer. ¿Sí? Esas dos. Hay un tercer paso cuando aprendo a transmutar las emociones, a convertir las emociones negativas en su contraparte de sabiduría. Por ejemplo, el enojo. Las emociones son como una moneda que tiene 2 caras. Imagínate, de un lado tienes el enojo y del otro lado, en la otra cara, el enojo lo puedes transformar en la sabiduría de la ecuanimidad,
en la sabiduría de la claridad, en la sabiduría del espejo. Muchas veces cuando estamos enojados es cuando podemos cantarle sus verdades a los demás, porque vemos todo. El enojo es una energía muy poderosa. Con el enojo puedes, quizás es una de las energías más poderosas que podemos experimentar como seres humanos. Entonces, con el enojo puedes hacer una bomba atómica y destruir el mundo. O con el enojo puedes crear una planta nuclear e iluminar el planeta. El, entonces, ¿qué hacemos cuando surge el enojo en mí? Llega el enojo, es ok. Primero creo una separación, no me vinculo con el enojo, ¿sí? Creo, meto un poquito de espacio entre yo y la emoción. Dos, no le cedo mi poder, no la rechazo, pero tampoco me vinculo cuando don enojo. ¿Sí? Ok. Y tres, lo voy a observar, observar, es como el asesino que está en la cocina, en la fiesta donde está mi mamá. Entonces no puedo quitarle los ojos de encima. Y pienso que es impermanente el enojo, que no va a durar para siempre, ¿sí? Así hasta que el enojo se vaya, ¿sí? Entonces, pero en la tercera estrategia que podemos hacer, decíamos, la primera estrategia es rechazo el enojo. Rechazo las situaciones o las personas que me generan enojo, entonces las evito, ¿sí? En el segundo nivel, procuro las cosas o las personas o los momentos que generan en mí las emociones positivas, pero en el tercer nivel, ni rechazo, ni me vuelvo, ni busco lo positivo, sino aprendo a transmutar lo negativo en positivo, ¿sí? Aprendo a convertir el veneno en medicina, lo que hace estas medicinas alternativas, los chochitos, ¿no? Que es, ok, o sea, uso el veneno como medicina, o sea, lo transmuto el enojo en claridad, ¿sí? Este, ya eso requiere más entrenamiento mental, ¿no? O sea, ya no es tan fácil lograrlo, pero no es imposible. Y hay un cuarto nivel donde uso el veneno, que es como cuando un pavo real usa el veneno para convertirlo en esas bellas plumas de colores, ¿no? Entonces, pero esto solamente lo puede hacer un yogi, una yogini, ¿sí? Que puede usar lo negativo, ¿no? Entonces, esas son las 4 estrategias que podemos hacer con las emociones. Entonces, el objetivo de la práctica meditativa no es quedarte sin emociones, porque entonces se dice que cada emoción, incluso negativa, perturbada, la puedes transformar en su contraparte en sabiduría, ¿sí? Entonces, si te quedas sin emociones, no vas a poder tener materia prima para convertirla en sabiduría, ¿sí? El Lama Ole señala, ¿no? Muy bien, por ejemplo, él dice, la gente que tiene mucha confusión va a transformar esa confusión en sabiduría, ¿no? Entonces, la confusión la podemos ver como es algo negativo, es algo malo, pero si aprendes a llegar a la tercera o cuarta estrategia, esa confusión la puedes transformar en sabiduría.
Entonces, las emociones no son malas, no las tenemos que rechazar, sino lo que tengo que aprender a cómo gestionar esas emociones. Y para eso es el entrenamiento de la mente, ¿no? El entrenamiento de la mente nos permite saber qué hacer con esa emoción. Un día mi maestro de meditación nos dijo a, a sus discípulos, un día, y nos sorprendió porque dijo, a partir de ahora ustedes tienen prohibido deprimirse. Y yo decía, pues si yo no elijo deprimirme, la depresión surge. Si uno pudiera elegir, pues nadie estaría deprimido en este mundo. Todo el mundo diríamos, no quiero estar deprimido y ya. Pero no basta solamente con el deseo. O sea, la depresión surge, tú no la invitaste, tú no la llamaste, tú no la quieres, pero está en tu mente. Es esa visita no deseada. Ok. Y lo que queremos es, no, tómate una pastilla, tómate esta sustancia, haz esto, haz lo otro. Y no, lo que dice Mingyur Rinpoche es, okey, acéptala. Él dice que él tenía paranoia de pequeño y la rechazaba y más seguía, hasta que aprendió a hacerse amigo de su paranoia, ¿no? El entonces, la emoción te va a ayudar. Cada emoción se dice que hay 3 emociones principales. Primero, la ignorancia, 2 la aversión, el rechazo, el enojo, y 3 el apego, el deseo, que se puede convertir en obsesión, en vicio. Pero en Occidente no vemos a la ignorancia como emoción, pero la ignorancia incluye la confusión, la incertidumbre, la duda, ¿sí? Entonces, estas emociones luego se desdoblan en el orgullo, la soberbia, la prepotencia o los celos, la envidia, la depresión. Entonces, se dice en el budismo que hay 84,000 emociones, pero todas vienen de la ignorancia y se desdoblan en apego y aversión. Entonces, la ignorancia es como, yo digo, como la mamá de los pollitos y tiene 2 hijitas que son a apego y aversión. Y de estos vienen los nietecitos, celos, envidia, orgullo, o sea, un sinfín de emociones. Pero no tienes que trabajar con todas. Como dice Shama Rinpoche, trabaja solamente con la más fuerte. Ok. Y claro, ¿cómo convierto luego esta emoción en sabiduría? Esto requeriría más explicaciones que ahora no las voy a dar. El, vamos a dejarlo aquí, ¿no? O sea, que es como una introducción a este tema de las emociones. Pero ahorita vamos a hacer una meditación. Entonces decíamos, trae enojo a tu mente, pero no traigas la peor situación de enojo que hayas vivido, porque entonces puede que vuelva a surgir el enojo en ti y que te arrastre otra vez. Entonces trae una situación de enojo. Yo traía acá de, ok, llego al aeropuerto, me quitan 3 productos. Yo siento, pues esto es injusto, me están robando, me están, ¿no? Pero a veces nos rebasa esa situación. A veces puedes hacer como yo, pues se lo regalo y ya, ¿no? Me compraré otro, ¿no? El, pero aún así te lo traes. La prueba es que hoy se lo estaba platicando a mi hija. Entonces es algo que te perturba, ¿no? Entonces hay una situación de enojo, algo, un enojo pequeño, mediano, pero no traigas el enojo más grande que hayas vivido, ¿no? Y entonces al ver el sabor del enojo, al recordar
vuelve a surgir en tu mente esa sensación de enojo, ¿no? Y entonces muchas veces decimos, no quiero pensar en eso porque me vuelvo a poner mal, ¿sí? Me vuelvo a enojar, ¿no? Pero date la oportunidad de traerlo y vamos a hacer un poquito de tonglen con uno mismo, con este enojo. Entonces, el primer paso es elegir esa situación en la que enojo surgió. El segundo paso es darte cuenta que estás vivo, que estás viva. ¿Por qué? Porque sientes, entonces. Y el tercer paso, date permiso de experimentar ese enojo y qué sensaciones provoca en ti. A lo mejor te pone mal humor, a lo mejor te hace temblar, a lo mejor te hace sudar. Entonces, no, por eso es que normalmente no queremos pensar en esas emociones. Pero ahorita como estamos en el laboratorio de nuestra mente, en un lugar seguro, ok, traigo ese enojo, me permito que visite mi mente y que genere las reacciones en mi mente o mi cuerpo usuales que suele generar esa emoción. Es el tercer paso. El cuarto paso, aquí vamos a ver que por primera vez trato de no estar en una visión autocentrada, sino voy a pensar en cuánta gente en el mundo está sintiendo lo mismo que yo, está experimentando lo mismo, está viviendo lo mismo. ¿Cuánta gente en el mundo está enojada porque le hayan quitado sus 3 productos en el filtro del aeropuerto? O sea, esto no soy el único, ¿verdad? En el mundo debe haber miles o millones de gentes que les pasó lo mismo o cosas peores. Entonces, ahí genero empatía. Empatía es la igualdad, es sentir, hay alguien que está sufriendo igual que yo. Entonces, esto es muy importante porque aquí ya el foco no está en mí, sino si yo pongo el foco en mi mano, aquí giro mi mano hacia afuera y veo, hay mucha gente en el mundo que está sufriendo lo mismo y sé lo que se siente sufrir, porque yo mismo lo estoy experimentando, yo mismo lo estoy viviendo. Y entonces, esa es la ecuanimidad. Y ahora genero empatía. Es, la empatía es como una regla que va como un termómetro que mide distintos niveles. Entonces, ahora voy a ver que hay gente que puede estar experimentando un enojo 1000 veces mayor que el mío, porque a lo mejor no solo le quitaron 3 productos, le quitaron su celular, ¿no? O su dinero, o cualquier otra cosa muy valiosa para esta persona. Entonces, su enojo es 2 veces, o 3, o 5 veces, o 10, o 20 veces más grande que el mío. Y veo gente que está en mi mismo nivel. Y veo gente que a lo mejor tiene un ligero enojo, a lo mejor es, pues que le quitaron un botón a su camisa. Entonces, la empatía, decíamos, es una igualdad. A es igual a B. Y en cambio, la ecuanimidad es cuando ves que cada ser está en su propio nivel de desarrollo espiritual. Entonces, ahora en cuarto A generé empatía, en 4B generé ecuanimidad, genero ecuanimidad,
Y en cuarto C voy a generar gozo empático. Me voy a imaginar cuánta gente en el mundo jamás ha perdido nada, o si lo perdió ya lo recuperó. Y no va a sentir envidia por ellos, sino va a sentir gozo empático, alegría. Qué bueno que haya gente que no haya vivido este problema, porque yo mismo puedo llegar a estar en la misma situación. Entonces, generar gozo empático genera muchísimo mérito. Alegrarte de los logros, de los éxitos de los demás, sean seres ordinarios o sean seres nobles, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Y en el quinto paso voy a pensar cuánta gente está sufriendo esto. ¿Qué pasaría si toda esta gente se libera de ese problema, de esa situación? ¿Cómo cambiaría la energía en el mundo? La gente estaría más feliz, estaría más contenta. Entonces, por un momento dado, imagino que yo y todos los seres solucionamos ese problema. Y eso me da mucho gozo, mucha alegría, mucha felicidad. Y en el sexto paso va a generar un poco de compasión. Voy a imaginar, ok, si mi enojo es como una piedra que estoy cargando en la espalda y hay miles de gente que están cargando su propia piedra, yo no voy a cargar la piedra de nadie, pero por un momento voy a imaginar que yo tomo mi propia piedra, acepto cargar mi propia piedra con el deseo compasivo que los demás dejen de cargar la suya. Repito, yo no voy a cargar la piedra de nadie, pero simplemente digo, ok, si yo tengo que sufrir cargando mi piedra, que nadie tenga que sufrir cargando su propia piedra. Este es más confrontativo este paso. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, digerirlo, que es por qué yo tengo que cargar la piedra de nadie. No, no vas a cargar la piedra de nadie. Ya estás cargando tu piedra y si pudieras, ya te hubieras deshecho de ella, pero ahorita no te puedes deshacer de ella, entonces simplemente acéptala y desea que nadie más cargue su piedra. Pero ahí a veces el caballito se pone inquieto y dice, ¿por qué yo soy el único que va a dejar, que va a estar sufriendo y todo el mundo ya no va a sufrir, ¿no? Entonces acuérdate del gozo empático, de decir, ok, me voy a alegrar de que todo el mundo se haya liberado su piedra, aunque yo sea el único tonto que la sigue cargando, ok, no importa, ¿no? Elijo cargarla con tal de que ellos dejen de cargar la suya. Es el paso 6, ya es un poco más confrontativo, y el paso 7 es también una elección. Voy a elegir por un momento no ver a mi enojo como un problema, sino con la aceptación sabia. Lo voy a ver como si no fuera problema. Porque gracias al enojo pude generar, darme cuenta que estoy vivo, que siento. Pude generar empatía, ecuanimidad, gozo empático, amor bondadoso, compasión. Entonces, wow, ¿cuánto pude sacar del enojo? ¿Sí? La mayoría de la gente, el enojo se apodera de su mente, se apodera de su cuerpo, se apodera de su vida y hace una trastada contra él o contra alguien más. Y aquí, en cambio, el enojo lo empezamos a traducir en sabiduría, en cualidades espirituales. Entonces, hoy vimos varias formas de lidiar con las emociones y vemos cómo las emociones no son malas ni buenas en sí, sino el problema es cómo actuamos ante estas emociones, si les damos nuestro poder, si nos desquician nuestra mente, si nos la perturban, o si aprendemos a usar estas emociones o a transformar estas emociones y a usarlas incluso en nuestro desarrollo espiritual. Entonces vamos a dejarlo aquí.
vamos a dedicar el mérito que se haya podido haber acumulado mediante esta práctica para que todos los seres puedan no ser dominados por sus emociones, puedan aprender a dejarlas de lado o a buscar las emociones positivas o a transmutarlas, a convertirlas en sabiduría, o puedan incluso aprender, como los yogis y yoginis, a usar el veneno, ¿no? El, no es fácil, pero tampoco es imposible, y entonces aprenderemos a que las emociones se pueden transformar en sabiduría, en parte de nuestro crecimiento espiritual, en vez de que las emociones nos torturen, nos derroten, nos humillen. Entonces, vamos a generar el mérito de que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento, de las causas del sufrimiento, alcanzar la felicidad, las causas de la felicidad, y que todos los seres puedan alcanzar la liberación o incluso la iluminación. Que nuestros maestros espirituales que han sostenido estas enseñanzas durante más de 3000 años tengan larga vida y que todos sus deseos dármicos se cumplan. Y que nosotros pronto podamos alcanzar el estado de la mente omnisciente de un Buda para poder ayudar a liberar o incluso llevar a la iluminación a todos los seres. Que así sea. Así sea. Así sea. Muchas gracias. Espero que cuando tengan estas fiestas de emociones, las puedan usar en su práctica meditativa. Y, y que un día aprendan que, ok, como me dijo mi maestro de meditación, que a partir de ahora tienen prohibido deprimirse. Y yo decía, ¿cómo si yo no elijo la depresión? Pero él decía, es que ustedes ya tienen herramientas, que es algunas de las cuales vimos hoy, para lidiar con esas emociones. Entonces va a surgir depresión, pero en vez de que me tire al piso, uso esa depresión para mi desarrollo espiritual, para seguir entrenando mi mente. Entonces espero que haya sido de utilidad y que aprendamos un poquito. Les voy a compartir un texto ahí de la fiesta de las emociones, ¿no? Para que se acuerden de, ok, ¿qué tengo que hacer cuando surgen esas emociones perturbadoras o kleshas en mi mente? Entonces, el que tengan una bonita noche, que reciban muchas bendiciones, que estén bien, en paz, felices, y que cuando estas amiguitas o estos amiguitos de las emociones perturbadas lleguen a su mente, acuérdense de verlas como visitas que están llegando a su casa, aunque ustedes no las hayan invitado, y aprendan a tratarlas con cariño y a volverse sus amigas, sus amigos, y aprender a gestionar esas emociones hasta que puedan convertirlas en sabiduría. Y algún otro día hablamos un poquito más de eso, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, que tengan una bonita noche, descansen. Yolanda, María Luisa, Marta, David, un abrazo. Muchas gracias. No sé si Muchas tengan gracias. alguna inquietud, duda o pregunta, podemos verla si quieren. No, Yuri, ya nos vamos a descansar. Buenas noches. Ok, pues un abrazo, María Luisa, un abrazo, David. Muchas gracias, igualmente, mi estimado Yuri, y bendiciones para todos al lado de su familia. Gracias, descansen. Bonita noche. Igualmente, gracias. Bye.